Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Dentro de la saga patriarcal de Génesis vamos a tocar esta semana una nueva parte de la vida de Jacob que deja de ser el suplantador para convertirse en Israel, el nuevo nombre que se le da para simbolizar la etapa en que su carácter cambia. Además, este apelativo tiene un significado poderoso. Nos lleva a pensar que la victoria no se alcanza con el esfuerzo humano, sino cuando permitimos que Dios luche. ¿Estás listo para inspirar a tu clase dirigiéndola al Dios que pelea nuestras batallas? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las páginas 117 a 120 del folleto de maestros tienen las herramientas para que todos los que dirigen una clase puedan encontrar ideas clave y elaborar el mejor repaso posible. Léelas con detenimiento y toma nota de todo lo que te pueda ser de ayuda para el sábado. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Nada mejor que una pregunta estimulante para que tus alumnos vean la importancia de la lección. ¿Qué tal si usas una como la siguiente? ¿Por qué la angustia de Jacob antes de encontrarse con Esaú se usa como tipo de la que experimentará el remanente en el tiempo del fin? Pues en este repaso se tocará ese punto. Ahora, sin añadir nada más, avanza a la parte que sigue. Segundo segmento. Explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Los siguientes puntos podrían darte ideas para elaborar tu propio repaso. Primero, la casa y el rostro de Dios. La semana pasada quedamos en la partida de Jacob de Harán hacia su natal Canaán, la tierra de la promesa. Ahora que el patriarca queda en paz con su suegro, tras realizar un pacto con él, está listo para la siguiente parte de su vida en la que debe saldar la deuda que tiene con su mellizo. A mi manera de ver, esto se trata de algo así como el cierre de un círculo de circunstancias que había permanecido abierto durante 20 años. Lo último que se dijo de Esaú tuvo que ver con su propósito de quitarle la vida a su hermano, y ahora Jacob regresa a lidiar con esa situación. Génesis 32 comienza diciéndonos que el mayor de los hijos de Isaac venía con 400 hombres y no propiamente como parte de un comité de bienvenida. ¿Qué hace Jacob ante tal situación? Pregúntale eso a la clase e invítalos a leer Génesis 32 del 7 al 9. La escritura nos dice: Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Lo primero que hace es una estrategia humana supremamente deficiente y hasta ridícula. Dividir las mujeres y los niños en 2 campamentos en realidad no hace mayor diferencia. Sin embargo, hay un segundo movimiento que ya no es hacia lo material, sino enfocado en lo espiritual. Jacob se dirige a Dios en oración. Esa búsqueda tiene una segunda parte cuando en medio de la noche se aparta del campamento para quedarse solo. La razón para eso es tener su vigilia personal con Dios, pero no contaba con que la presencia del Señor fuera tan tangible. Léele a tu clase Génesis 32, 24 al 26 y luego pregunta: ¿por qué dice la Biblia que Dios no podía con Jacob? El texto nos dice: Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: «Déjame porque raya el alba». Y Jacob le respondió: «No te dejaré si no me bendices». Todos sabemos que ese varón era el Señor en apariencia humana, como cuando se le presentó años atrás a Abraham y comió con él. El hecho de que no podía no tiene que ver con la fuerza física, porque la siguiente frase es que con un toque le descoyuntó el muslo. Aquí más bien se quiere resaltar la insistencia de un hombre que no se da por vencido en su petición y de un Dios que no quiere permanecer indiferente al ruego de su siervo. ¿Y cuál era ese pedido? Ser bendecido, en este caso con el perdón de sus pecados pasados, que no solamente resonaban en su conciencia, sino que además conllevaban peligro para los miembros de su hogar que no habían tenido nada que ver con sus errores anteriores. El resultado es un cambio de nombre, de Jacob, el suplantador, a Israel. He escuchado varios significados que se le dan este nombre, como luchador de Dios, príncipe de Dios, el que lucha con Dios o Dios lucha. Personalmente, el que más me impacta es este último, ya que no pone el foco en el ser humano, sino en Dios mismo. Por supuesto, la explicación pareciera decir que quien luchó con Dios y con los hombres y salió vencedor fue Jacob. Sin embargo, ¿cómo fue que venció? Siendo derrotado, saliendo lisiado, entendiendo su impotencia, pero aún así permaneciendo aferrado al Señor con el único argumento posible, su gran necesidad. Este hombre solo pudo vencer cuando dejó de usar sus estrategias humanas y entendió que su victoria dependía de Dios. En otras palabras, cuando cesó de luchar él y permitió que Dios lo hiciera en su lugar. A partir de ahí fue que las cosas tomaron el rumbo debido. La Biblia dice que al lugar donde todo esto ocurrió, Jacob lo llamó Peniel. Por lo tanto, su salida de Canaán y su posterior regreso están enmarcados por dos lugares, Betel y Peniel. El primero significa casa de Dios y el segundo rostro de Dios. Uno constituye la promesa, el otro el perdón. Betel ocurre al atardecer y Peniel al amanecer. En uno hay esperanza, en el otro seguridad. Lo más destacable de este incidente es la conexión escatológica que tiene que ver con los que hemos alcanzado los fines de los siglos. La Biblia nos habla de un tiempo de angustia al que como iglesia hemos denominado el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Qué nos indica? Que justo antes de entrar a la tierra prometida, la Canaán celestial, los creyentes tendremos que pasar por una fase en la que veremos de manera clara nuestra indignidad, nuestra deuda, nuestra pecaminosidad, nuestros fracasos de toda la vida. En ese momento no tendremos argumento. Será evidente que por nuestra naturaleza caída estamos perdidos y experimentaremos una angustia que será como la de Jacob en el relato. Pero a semejanza de él, dejaremos de pelear con nuestras propias fuerzas contra el pecado y la maldad para confiar por completo en lo que el Señor ha hecho. Nuestra victoria consistirá en rendirnos y dejar que Él salga victorioso en nuestro lugar. En esos momentos recordaremos lecciones como esta y nuestra alma alcanzará la paz. Ahora pasemos al punto siguiente, el llanto de Esaú y Jacob. La escena siguiente a Peniel es el encuentro entre los mellizos. Esaú está con sus hombres y Jacob con su familia. Ciertamente había enviado dádivas y recados para que fuera evidente que su intención no era la de reclamar nada en términos económicos, ya que tenía riqueza suficiente. Por otro lado, como no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague, aquel encuentro tendría que ocurrir tarde o temprano. La Biblia no es específica en cuanto a las intenciones de Esaú, pero sí es espléndida en describir el encuentro. Pídele a algún miembro de tu clase que lea Génesis 33 del 1 al 4 y pregunta, ¿por qué lloraron los hermanos? La escritura dice, alzando Jacob sus ojos miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas.
Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Cuando Jacob llegó a Harán y vio a Raquel su prima, lloró de emoción. Ahora que ve a su hermano 20 años después ocurre lo mismo. De ahí podemos asegurar que era un hombre emotivo. Sin embargo, a Esaú se lo había descrito como un cazador un tanto rudo, déspota, interesado, que no le importaba incluso amenazar de muerte a su propio hermano. No obstante, lo que encontramos aquí es un encuentro marcado por la dulzura que se muestra en el abrazo de los dos hermanos unidos en llanto. ¿Sería posible que Dios había alcanzado el corazón de ambos mellizos? No dudo que la influencia de Isaac sobre su hijo mayor haya tenido un efecto en su subconsciente. Y así como Jacob tuvo un encuentro inolvidable con el Señor la noche anterior, quiero pensar que Esaú también pudo haber experimentado su propio Peniel. Lo cierto es que el heredero de las promesas está ahora en paz en Canaán. Más tarde se nos narrará un último encuentro entre esos dos hermanos, resumidos en Génesis 35:29 con las palabras siguientes. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Allí no hay más discrepancias, ni deudas pendientes, ni molestias. Solo un par de hermanos que comparten juntos el dolor de sepultar a su amado padre. Ahora, habiendo llegado a esta parte, pasemos al punto final de esta sección, la expulsión de los ídolos. Aunque Jacob regresó a la tierra prometida y su relación con Esaú está restaurada, experimenta algunas situaciones dolorosas. La primera es la violación de su única hija. Y la segunda, el haberse hecho odioso ante los cananeos debido a las maniobras malévolas de los hijos mayores de Lea, que terminaron en la muerte de los hombres de la ciudad de Siquem y su posterior despojo. Esa situación conduce a Jacob a buscar nuevamente al Señor y enmarca una nueva experiencia con Él, pero que ahora involucra a toda la familia. Pregunta a tus alumnos de qué se trata e invítalos a leer Génesis 35 del 1 al 3. El texto refiere: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. De las inmediaciones de lo que quedaba del poblado de Siquem, Dios llama a Jacob de regreso a Betel para que permaneciera allí. Él les dice a todos antes de llegar a su nuevo destino que deben deshacerse de los ídolos. Eso para mí fue muy impactante, porque saber que había estos elementos en aquella familia me llenó de decepción. Sin embargo, me doy cuenta de cuán parecidos somos todos los seres humanos, no importa cuánto nos separe el tiempo y la cultura. Jacob, Raquel, Lea, las siervas, los hijos, tú y yo somos seres caídos y con grandes fallas de carácter. Aunque pertenezcamos al pueblo escogido, todavía somos imperfectos y se requiere constantemente de una renovación espiritual. En este caso vemos a Jacob y toda su casa pasando por el peligro real de ser exterminados por los cananeos debido al ataque a Siquem. Aunque se van a mudar, el patriarca sabe que sin la protección divina nada lograrán y cualquier cosa que impida la bendición debía ser sacada del campamento. Tras el despojo a la ciudad, se habían apoderado de muchas imágenes paganas, pero además de eso, Raquel conservaba todavía los ídolos que le había hurtado a su padre. Ahora había llegado el momento de decidirse por Dios de manera exclusiva y olvidarse del paganismo. Y eso es justamente lo que hacen. Después ocurre algo impresionante. Génesis 35:5 dice: y salieron
y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Ese relato me hace pensar en cuáles podrían ser nuestros ídolos modernos que nos impiden el desarrollo espiritual y de los cuales tenemos que despojarnos. Es posible que todavía queden vestigios cananeos en nosotros y liberarnos de ellos debiera ser motivo de constante análisis y determinación. Estoy seguro de que al hacerlo no habrá nada que impida el flujo abundante de las bendiciones del Señor. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Pasemos ahora al campo de la aplicación. Propongamos los siguientes escenarios para resolverlos en clase. Número 1. En Betel, Jacob aceptó al Señor como su Dios. En Peniel dejó que Él luchara en su lugar. ¿A qué etapas de la vida cristiana podrían estar apuntando ambas experiencias? 2. Imagina que un hermano de la iglesia te pregunta si Esaú será salvo. ¿Qué le responderías? Por último, hagan un listado en la clase de los 5 posibles ídolos modernos más comunes en nuestro tiempo. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La tarea para dejar a la clase durante la semana es de mucha importancia. Propón una como la siguiente: que cada alumno dedique tiempo para identificar cuándo fueron su Betel y su Peniel, o si aún le hace falta experimentarlos. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El tiempo de angustia está tipificado por la experiencia de Jacob en Peniel, porque justo antes de que entremos a la tierra prometida, tendremos que estar en paz con Dios y con nuestros hermanos. Solo así podremos ver el rostro del Señor y vivir. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Nunca ceses en tu determinación de ir a compartir esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.